Padre, muchísimas gracias por traernos a tu casa en este día, por bendecirnos tan ricamente, Señor, en y a través de tu iglesia. Gracias, Señor, porque el día de hoy también has traído para compartirnos tu palabra a uno de nuestros queridos amigos, Señor. A una persona que a mí en lo personal me demostró tu amor al llegar a este país, él, su familia. Una persona que ha sido ya por años uno de nuestros pastores, el doctor Guillermo Dona María. Señor, gracias por su vida y te pedimos que le uses para tu gloria en estos momentos que él viene a compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este querido amigo que has traído a casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Y qué tal esa introducción, mi querido hermano? ¿Será que nos vas a enseñar algunos movimientos de estos especiales que usará Messi contra Brasil? Oh, my goodness. ¿Sabían que es de Argentina o no? Okay. Pero ya Dios me libró de los argentinos. Oh, sí, no. Te queremos mucho. Gracias, es tu tiempo. Juan. Qué bueno. Bienvenidos y qué hermoso que ha hecho la prioridad de estar aquí en la casa del Señor, adorando al Señor y ahora aprendiendo su palabra. Vamos a estar estudiando, si los técnicos no se me durmieron, vamos a estar estudiando acerca del apóstol Pablo en Hechos capítulo 21, versículos 27 al 40. Este tema yo le he llamado, apóstol Pablo, una vida intencionalmente radical. Los consejeros hablamos de formas complicadas, así que déjenme aclararle un poquitito esto. Pero antes de compartirles, vamos una vez más a orar al Señor. Amén, ¿me acompaña? Señor, honramos tu persona, honramos la obra de Cristo en la cruz para redimirnos. Señor, honramos la obra de tu Espíritu Santo, dándonos vida, tu misma vida viviendo en nosotros. Honramos tu palabra y pedimos en esta hora que tu palabra hable a nuestro corazón y nos ayudes a entender cómo vivir una vida intencionalmente radical para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ahí vamos con el apóstol Pablo, una vida intencionalmente radical. Déjeme decirle que el tema de hoy es un tema donde hago un poquito de trasfondo. El apóstol Pablo está regresando de su tercer viaje misionero. Hace 3 viajes misioneros, el cuarto es el último viaje. El apóstol Pablo está teniendo alrededor de 60, 65 años de vida. Sale de acá de Antioquía. Él no estaba mayormente residiendo en Jerusalén y parte del Imperio Romano en aquel tiempo. Tarso es una ciudad donde Pablo había nacido y en ese tercer viaje misionero va por todo lo que en aquel tiempo era Asia Menor, hoy es Turquía, va por esta zona que es Grecia, hoy esta zona es Bulgaria, pero Grecia tenía un imperio mucho más grande en aquel tiempo. Grecia, y entonces hace este recorrido y vuelve a Jerusalén, y más o menos este recorrido llevó unos 4 años. Un poquito de trasfondo. Y dice la Escritura, un pasaje antes, para darle un poquito de contexto, antes de lo que estamos estudiando desde el versículo 27, dice la Escritura que cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿De qué nos está hablando esto? Viviendo Pablo una vida intencionalmente radical. ¿Qué es esto de intencionalidad? Puede sonar medio raro, medio complicado. ¿Qué es vivir intencionalmente? Bueno, la idea de intencionalidad es la palabra intendere. Esto quiere decir tender hacia, estar dirigido hacia. Cuando gente vive intencionalmente, pone sus pies en una dirección. Y cuando vivimos la vida cristiana, no es para tontear. Y la vida actual no es para tontear. La vida puede tener muchas consecuencias positivas, negativas. Queremos poner nuestros pies en una dirección de vida, en el programa de Dios para la vida. Y así es como el apóstol Pablo lo vivía.
viviendo intencionalmente. Su vida integraba su nombre, en primer lugar, Saulo. Saulo era su nombre hebreo, que traducido al español es la palabra llamado, y Pablo es la palabra, Paulus es la palabra pequeño, era un nombre latín. En Argentina no usamos la palabra Pablo porque no usamos la palabra pequeño. No, es un chiste. Pablo estaba convencido, viviendo intencionalmente, que él había sido llamado a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y tenía sólidas convicciones, él tenía una vida con propósito, una vida intencional. Caminaba en una dirección, su vida tenía sentido, tenía sólidas convicciones espirituales. En las diferentes cartas que escribe a las diferentes iglesias distribuidas en el Imperio Romano, son las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, Pablo todo el tiempo está diciendo, esto sé, esto hago. Un hombre que tenía convicciones sólidas, radicales, no vivía en el ahí se va. Un hombre que tenía carácter cristiano. La misión que él tenía que cumplir en el Imperio Romano, un mundo lleno de peligros, tenía que tener un sólido carácter cristiano. El libro de Timoteo, 1 Timoteo 4, 6, 7 dice, yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Interesante, el apóstol Pablo, una vez más, siguiente laminita, tenía dones, tenía capacidades relacionadas con el rol que cumplía, tenía una tremenda educación teológica y secular, ya vamos a hablar de ese punto, y vivía para dejar un legado. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No vivía de cualquier manera. Una vez más, el apóstol Pablo tiene unos 60 años, él sabe que su tiempo está llegando a su fin. Lo que está sucediendo ahora aquí en Jerusalén al llegar, ahora vamos a ver un momento la controversia en Jerusalén, lo que está sucediendo en Jerusalén iba a llevarlo, todo el sufrimiento, cárcel, lo iba a llevar a Roma, última etapa de su vida donde él iba a predicarle, a testificarle del Señor Jesús a los gobernantes romanos. Ahora, miramos un poquito hoy, intencionalmente. Hoy es difícil encontrar cristianos intencionales, cristianos religiosos en cantidad, pero gente que intencionalmente pone sus pies en una dirección de vida, en el programa de Dios para la vida, e integra vida, espiritualidad, familia, productividad laboral, educación, misión en la vida. Hoy es difícil encontrar esos cristianos. Quiero invitar a Leo que pase. Un buen amigo, nos conocemos hace 20 años, él conoce todos mis pecados, yo conozco todos los de él, pero no nos horrorizamos. Hemos estado en muchos proyectos juntos, un tremendo colaborador en el programa Recupérate. Cuéntale, Leo, ¿cómo es esto? ¿Cómo vives tú este tema de intencionalidad? Buenos días. Yo lo vivo porque no soy diferente a ninguna de las personas que está aquí presente. Soy inmigrante. Vengo de una familia donde mi padre murió cuando tenía yo 15 años. Uno de los únicos recuerdos que conozco de mi papá, desafortunadamente, es que cuando me recibió la primera vez, me recibió con una cachetada. Y digo yo, oye, ¿qué pasó acá? Entonces llego acá a este país, llego solo buscando algo nuevo, algo diferente, algo que pueda impactar mi vida. Y fue trabajo. Y en el medio de todo esto consigo una persona que me regala una Biblia, empiezo a leer la Biblia y me empieza a bendecir enormemente adentro de mi ser. No simplemente en mi mente, sino digo yo, wow, esto es agradable, esto es bueno, esto es diferente. Entonces digo yo, bueno, entonces quiere decir que si yo le recibo, yo puedo ser una persona diferente. Yo puedo ser una persona que puedo vivir la vida que anhelo vivir. Entonces me entrego al Señor, comienzo a servir en esta pequeña iglesia y comienzo a vivir lo que la palabra dice. Porque yo quería, bueno, si yo soy hijo de Dios,
Entonces quiere decir que yo soy la excepción. Si yo soy la excepción, entonces quiere decir que yo puedo vivir una vida excepcional. Y comencé a vivir una vida, como el hermano dice, enfrente de los ojos de otras personas, tal vez radical. Comencé a vivirla con propósito, comencé a buscarle a Dios con un deseo de poder experimentar yo en mi vida como persona a Dios. Y entonces comencé a andar en sus pasos. Yo escuchaba que Dios me llama a mí hijo de Él. Digo yo, wow, soy hijo del que vive. Me llama a mí real sacerdocio, escogido, hermoso. Y digo yo, wow, entonces yo soy ese tipo de persona. Y comencé yo a experimentarlo de esa manera. Y una de las primeras cosas en donde yo pude experimentar a Dios en una manera que pude decir, wow, hasta aquí tú me encuentras, fue cuando Dios me dio a mi esposa. Comencé a decir, bueno, Señor, entonces tú también me puedes dar a mí, a mi esposa. Y empecé a escuchar a Dios en ello, y de repente encuentro que conozco a esta persona, Micaela, ahí sentada, y viene de México, y empecé a conocerle. Digo, wow. Pero una de las promesas que hice en mi vida es, si no es tuya primero, ¿cómo puede ser mía? Y entonces Dios comenzó a enseñarme que ella tenía un corazón sensitivo a Él. Le planteé el plan de salvación. Una vez que ella aceptó a Jesús, dije, oh, gracias, Señor, porque si no es tuya, ¿cómo puede ser mía? Y comenzamos a vivir ese tipo de experiencia. Después de un tiempo nos casamos, pero durante todo ese trayecto dije yo, bueno, ella es mi esposa, quiere decir que ella es un regalo de Dios a mi vida. No es otra persona, no es una persona a la cual me sirve a mí, sino es un regalo del que vive. Entonces cada vez que yo veo a mi esposa, sinceramente se lo digo, entre lo malo que sucede en un matrimonio y lo bueno, recuerdo que ella es un regalo de Dios para mi vida. Entonces yo no la veo a ella simplemente como mi esposa, sino que a Dios le plació del cielo verme a mí y regalarme a mi esposa. Le digo yo, wow. Entonces mientras yo estoy viviendo este tipo de vida con ella, No te interrumpo, Leo. Con Leo tenemos charlas de horas, así que recuerda que tienes 3 minutos más. Okay. Entonces en uno de estos días, es en mi vida matrimonial, en mi vida como mis hijos, un día escuché una predicación. En esa predicación escuché que tú como padre eres responsable, en Efesios 6:5, eres responsable de educar a tus hijos. Dije yo, güey, un momento, ¿no es mi esposa? ¿No tengo yo simplemente que trabajar y que ella los atienda? Entonces reaccioné y dije yo, un momento, es mi deber, es mi manera de actuar como padre. Entonces yo no tenía hijos todavía, pasaron casi 5 años antes de tener mi primer hijo, pero ahí cambió Dios mi vida y ahora me dedico a su vida. Ellos son el aire que respiro, ellos no son simplemente 3 personas que Dios me dio. Entonces eso es en ello. En el trabajo, pues oye, Dios me ha dado este trabajo. Este trabajo viene no por solamente mis habilidades, sino porque tengo un trabajo para representar a Jesús. Entonces en todo lo que hago, lo hago de la mejor manera posible. En el dinero, en mis finanzas, recuerdo algo y digo, no es dinero porque yo trabajé, porque sin que Él que me diera el aire, yo no puedo trabajar. Entonces este es dinero sagrado de Dios. Entonces cada dólar que quiero gastar, lo gasto porque lo mido bajo ese tipo de vista. Dios le plació regalarme a mí este dinero y lo necesito administrar de esa manera. En mis hijos, para la educación, es lo máximo para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos tienen la mente de Jesús. Entonces en esa mente de Cristo ellos pueden estudiar. Y ahora tengo un hijo que ya está trabajando, tiene una maestría. Mi otro hijo está en la universidad y mi hija pronto por ir a la universidad. En todas estas áreas busco ser esa persona radical, porque el mundo no conoce a Jesús como lo conoce la Biblia, como lo conozco yo. Entonces yo quiero vivir poco a poco ese tipo de vida. Consejo final, 5 segundos, 10 segundos. El consejo final es: sé atrevido. El reino de Dios es de los que lo arrebatan. Amén. Entonces, sé una persona atrevida a buscar a Dios. Créele en Él. No lo tomes a la ligera. A la ligera hay muchas cosas, pero con pasión, buscando a Dios, reconociendo que Él es Dios y Él no es hombre para mentir. Amén. Él te ama en gran manera. Amén.
Tú y yo no necesitamos ir a África, a la China para ser misioneros, pero podemos ser misioneros de hoy, misioneros cotidianos. Miramos un clip de un muchacho en Filipinas, una zona muy pobre, que decide ser un misionero cotidiano todos los días. ¿Tenemos el clip? Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Paciencia, ahí viene. ¿Se cayó el qué? Ok. Muy bien, tal vez si no lo preparan y podemos verlo en un momentito para no perder más tiempo. Miramos el segundo punto que tiene que ver con una controversia religiosa en Jerusalén. El libro de los Hechos 21, 27 al 29 dice: unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras e inmediatamente cerraron las puertas y estaban por matarlo. Ahora, ¿cuál es esta controversia religiosa en Jerusalén? Hay que entender la mentalidad del Medio Oriente y hay que entender la mentalidad de lo que estaba pasando en aquel tiempo para entender cómo es posible que gente se matara por la religión. Pablo, como judío, llega a Jerusalén, va al templo, venía con un joven llamado Trófimo, un genuino creyente de la ciudad de Éfeso, una ciudad griega muy pagana, y las autoridades religiosas habían levantado una turba. Las turbas son impulsadas siempre por suposiciones, desinformación, y el grito era que muera. Había una tremenda amargura, odio contra el apóstol Pablo, porque supuestamente los judíos ortodoxos en Jerusalén pensaban que el apóstol Pablo enseñaba que no se necesitaban respetar los ritos de la ley de Moisés para ser salvo. Este era uno de los asuntos de la religión judía. La religión estaba conectada con la política, estaba conectada con tradiciones e identidad nacional. Un profundo odio contra la ocupación romana. En aquel tiempo estaban ocupados por el Imperio Romano. Un profundo rechazo a la cultura griega. La cultura griega era una cultura politeísta, muchos dioses, pagana, y la cultura hebrea querían afirmarla a muerte. Déjenme decirle que estuvimos 2 años atrás con mi esposa, la esposa de mi hijo, en Israel y en Palestina, y ahora les voy a contar un poquitito. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Al oír el comandante y los soldados, los amotinaron, dejaron de golpear a Pablo. El comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era, qué había hecho. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia del pueblo, y el pueblo gritaba que lo maten. Dios, a través del apóstol Pablo, la misión que tenía era llevar al Imperio Romano el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo enseñaba que Jesús había venido a morir en la cruz y resucitar para salvar al ser humano de sus pecados, que la gracia y la misericordia de Dios estaban disponibles para griegos, para judíos, para gente pagana, para todo el mundo. Tomar contacto con Jesús en la mentalidad y en la teología del apóstol Pablo no solo implicaba tomar una decisión de recibir a Jesús, de reconocer la obra de Jesús en la cruz, sino seguirlo, aún a costa de la muerte, seguir la vida en Cristo, seguirle en obediencia, ser un verdadero discípulo.
Y los hebreos querían vivir en libertad, pero estaban en el Imperio Romano controlados por un mundo bastante pagano, otros dioses, y entonces Pablo es agredido y estaban a punto de matarlo. Déjenme contarle un poquitito dos experiencias de las muchas. Cuando estuvimos en Israel, alquilamos un autito, los 4, y recorrimos de norte a sur, de este a oeste, tratando de seguir las pisadas de Jesús. Interesante, en este lugar solo pueden entrar palestinos, pero pedimos entrar. Este es el templo del monte Al-Aqsa. El templo, había 2 templos antes de este. Este es el lugar donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac. Se construye el primer templo, lo destruyen, se construye el segundo templo. Los judíos creen que van a construir el tercer templo. Tiempo final donde se va a mover el reloj de Dios hacia la venida de Jesús. Interesante, en este lado estaba el Golden Gate, la puerta de oro donde Jesús entra, sube por estas escalinatas. No estaba este templo, era el otro templo. Y entonces una semanita antes de la crucifixión, donde la gente echaba palmas y le decía Hosana el nombre del Señor, y lo honraban como el Mesías. Sin embargo, una semana después lo iban a crucificar. Ahora está este templo en control de los palestinos. Judíos no pueden entrar ahí, gentiles como yo no pueden entrar ahí. Pero subí las escaleritas, mi esposa estaba abrazándose y besándose. Ahí está mi esposa. Como ven, no tiene mucha indumentaria, mucha vestimenta de palestinas. Encontramos unas mujeres palestinas, así que hablábamos con señas. Viene muy bien el mensaje de la seña. Ella es la esposa de mi hijo. Y mientras estaba hablando, yo dije, voy a ver si entro al templo Al-Aqsa. Mi esposa dice que las reglas universales no corren para los argentinos. Entonces, otros no pueden entrar, pero tal vez me permitan entrar. Ok, ahí estaba la entrada del templo. ¿Qué va a hacer, Señor? Me gustaría entrar al templo. Usted no puede entrar al templo. Y un poquitito, aunque sea 5 minutos, como los niños que empiezan a decir, mami, ¿puedo? Usted no puede entrar al templo. Y si usted me acompaña y usted no puede entrar al templo. ¿Qué debería hacer para entrar al templo? Bueno, usted necesita un permiso especial del gobierno palestino. Y eso puede tomar 6 meses, 1 año, y ver las razones por las cuales, ok, por favor, Señor, retírese de este lugar. Bueno, al día siguiente nos fuimos a West Bank. Ustedes saben que esta es una muralla. Los hispanos estamos conscientes de ciertas murallas. De un lado están los judíos, tremendo, poderoso, un pueblo rico, poderoso. Del otro lado están los palestinos, un pueblo pobre, con todas las miserias habidas y por haber. Cuando entramos en la puerta ahí, los soldados, los gendarmes, dijeron, ¿ustedes están seguros que quieren entrar? No, absolutamente. Ok, desde este momento el auto que ustedes han alquilado ya no tiene más insurance, ustedes están a su propio riesgo, que tengan muy buena suerte. ¿Están seguros que quieren entrar? Oh, absolutamente. Okay. Muy bien. Un lindo lugar, muy interesante. Destrucción, muerte, West Bank, todo el tema de palestinos, guerrilla, todo lo que se puedan imaginar. Muy lindo. Recorrimos todas estas murallas del lado interno. Wow, todos los palestinos pobrecitos no tienen muchos trabajos, lo único que hacen es pintar acá, esperando algún día que se caiga este muro, que haya una liberación de Palestina. Así que decidimos, todos los días los muchachos invierten mucho tiempo pintando de este lado de la muralla. Los hispanos entendemos lo que significa esto. Decidimos ir, ya que estábamos en un lugar tan interesante, a una mezquita. Ahí está la mezquita de Omar. Este era nuestro autito. Este niño es un niño palestino que dijo cuando lo estacionamos enfrente de donde Herodes, el cementerio donde mandó a matar los 20 niñitos por ahí que murieron en este lugar, en el tiempo donde Herodes persiguió a Jesús en los primeros años, matando a unos 20 niños. Así que estábamos en un buen lugar, al ladito de un cementerio. El niñito dijo, le voy a cuidar su auto para que nadie se lo robe. Me acordé de lo que dijo el gendarme. Sí. Ok, le voy a cobrar 5 shekels. Ok, no hay problema.
Cuando volvamos te vamos a dar el doble. Cuídalo bien. Sí, señor, sí, señor. En un buen inglés británico. I'm going to take care of your car, sir. Ok. Qué lindo. Fuimos a la mezquita de Omar y déjeme decirle que... somos cristianos evangélicos de Estados Unidos. Oh, my God. Qué difícil, me acordé del apóstol Pablo, qué complicado este Medio Oriente. Así que me saqué una fotito con el imán de la mezquita de Omar. Qué diálogo difícil, qué complicado todo esto. Y para mejor en ese tiempo fuimos a un lugar donde nos encontramos en un lugar en Jerusalén con cristianos cópticos acá, cristianos de Egipto, cristianos del norte de África, wow, cristianos armenios, cristianos griegos. Sigue un poquito con cada uno. ¿Y en qué cree esta gente? Estaba perdido en medio de estas controversias acá. Qué tremendo, ¿verdad? El mundo que el apóstol Pablo también tuvo que enfrentar. Muy bien, Eliú nos va a contar un poquitito, ven Eliú, nos va a contar un poquitito de controversias culturales, religiosas. Eliú es un buen amigo, lo conozco también hace unos 20 años, como ven, tengo unos buenos amigos. Eliú ha colaborado mucho en algunos programas como el de Reconstruir. Cuéntanos, Eliú, ¿por qué nos peleamos los cristianos? ¿Tenemos controversias, como le pasó acá al apóstol Pablo? Bueno, creo que la mayor parte de las veces nos peleamos porque no somos argentinos, obviamente. Realmente, de forma inadecuada, siempre tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias de economía, tenemos diferencias de nacionalidad, y todo ese tipo de diferencias siempre tratamos de hacer o ponernos en un nivel donde creemos ser o mejores o inferiores a otros. Lo importante de todo esto era, como explicaba Guillermo, las diferencias en todo este tipo de situaciones siempre nos mantienen distantes a la realidad de lo que Jesucristo hace cuando nos transforma en sus vidas, en nuestras vidas. Realmente pasamos a ser completamente iguales y ecuánimes como Él planeó o como Dios planeó desde el principio. Dios crea a Adán y a Eva y a los dos los hace iguales, les da los mismos derechos. Obviamente nosotros como hombres creemos que las mujeres son inferiores a nosotros. Estamos equivocados. Los argentinos no nos quieren a nosotros los mexicanos porque ellos creen que son superiores a nosotros, pero se han equivocado porque los hemos goleado un par de veces. Muchas cosas y tonterías en las cuales a veces nos envolvemos inadecuadamente, peleamos acerca de las diferencias que no existen. Existen en nuestra cabeza, existen en nuestra vida, existen en nuestra condición. Obviamente nuestra condición espiritual habla acerca de nuestras diferencias. Cuando nosotros tenemos una vida intencional hacia lo que Jesucristo busca en cada uno de nosotros, entonces empezamos a encontrar equilibrio, ecuanimidad, igualdad. Dios, Jesucristo, ha marcado eso como una idea absoluta. Usted tiene la igualdad y el poder de cada uno de nosotros en este templo, porque así Jesús lo ha hecho por medio de la cruz del Calvario. Las ideas y las diferencias que nosotros vemos en cada uno de nosotros son completamente mentales. Y nuestra inmadurez espiritual nos hace caer en las mismas. Guillermo fue muy claro, me dio 5 minutos. Yo podría hablar acerca de esto horas, se lo aseguro. Pero le recuerdo, usted tiene un valor pagado por sangre. Y esa sangre
lo hace igual a todos. Consejito final. Claro, un consejo final, o el consejo final sería, no se olvide, Pablo es uno de esos escritores que a mí me fascina leer. Y me fascina leer porque Pablo intencionalmente veía todas estas diferencias. E imagínense, lea Colosenses, Tesalonicenses, las cartas a los Efesios. Cada una de esas cartas que él escribía en su saludo inicial, en amor, bajo Jesucristo, y empezaba a darles con mazos en la cabeza y hablaba acerca de las diferencias que todos nosotros algunas vemos dentro de la iglesia. Deje de ver esas diferencias y viva intencionalmente con Cristo. De su tiempo, ayude, testifique y sobre todo, haga lo que usted y Dios le ha dado como potencial para ser parte del reino. A fin de cuentas, todo es para su honra y gloria. Gracias, Elio. Amén. Una pequeña mención aquí que me fascina. Un poquito más acá. Antes de esto, ok. ¿Sabe qué interesante? Estábamos hablando de una diferencia tremenda. ¿Sabe qué interesante? Los judíos creen que cuando construyan el tercer templo, en algún momento vamos a oír que se construye el tercer templo y el reloj de Dios se va a mover rápidamente en tiempos de fin. Creen que Jesús va a entrar por aquí, por el Golden Gate, está como a 2 cuadras de este lugar. Va a entrar por aquí, se va a sentar en el templo, en el tercer templo. Los palestinos creen que el Mesías palestino, que viene pronto, va a entrar por el Golden Gate, va a subir por estas escalinatas y se va a sentar acá en este templo. Los cristianos creemos que Jesús va a pisar el Monte de los Olivos, va a entrar por el Golden Gate, va a entrar por estas escalinatas y se va a sentar en el tercer templo. Fascinante, ¿verdad? Ahora, cuando usted dialoga con gente en ese lugar sobre esto, uno corre peligro. Bueno, dejamos esto, estaríamos horas hablando de este tema. Último punto, se nos va el tiempo. Miramos la preparación del apóstol Pablo. Vaya a esta zona, haga una inversión, vaya a esta zona, visite Israel si tiene esta posibilidad, visite Palestina. Usted va a mirar la Biblia de una manera diferente. Ok, miramos la última partecita, la preparación de Pablo. Dice la Escritura, Pablo, versículos 37 al 40, le preguntó al comandante que lo estaba defendiendo para que no lo maten. ¿Me permites decirte algo? ¿Hablas griego? Respondió el comandante, ¿no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, dice Pablo, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Por favor, permíteme hablar al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas, hizo una señal a la multitud con las manos. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Interesante la preparación del apóstol Pablo. Déjenme ir a una vista acá. Interesante, le saqué una fotito acá, se entraba a Jerusalén por acá, aquí están las gradas donde el apóstol Pablo lo estaban matando, lo estaban golpeando, hizo un alto y les empezó a hablar en arameo, la gente estaba como ustedes están ahí, todo el pueblo de Jerusalén estaba rodeando este lugar, ahí hay lugares, ustedes saben que Nerón en el año 70 de nuestra era destruyó la mayoría de Jerusalén, volvieron a reconstruirla, muchas de estas piedras están todavía de aquel tiempo. Increíble. Pero Pablo tenía una preparación tremenda, entre otras cosas manejaba 4 idiomas. El hebreo era la lengua oficial, la lengua de culto, la lengua religiosa. Arameo era la lengua ancestral. Si usted iba al mercado, la gente habla arameo. Si usted va al templo, la gente habla hebreo. Latín era el idioma del pueblo romano en Roma. Griego era el idioma internacional. Y Pablo manejaba estos 4 idiomas. Había nacido en Tarso, una ciudad del Imperio Romano. Las mejores universidades griegas estaban en Tarso. Pablo aprendió toda la filosofía de aquel tiempo. Era un genio en esto. Fue a Jerusalén para aprender toda la doctrina como rabino. Tremenda preparación. La importancia de estar educado, preparado, desde el punto de vista secular, desde el punto de vista teológico.
Y caramba, el Pablo pequeño no era tan pequeño, todavía estamos hablando de ese Pablo que nos impacta por su vida, el llamado que Dios le hizo, su preparación. Quiero pedirle a Julio que pase adelante. Conozco a Julio hace varios años, admiro a Julio, todo lo que lo he visto crecer, madurar. Ha sido un colaborador y no se va a librar fácil de mí, un colaborador firme aquí en Recupérate. Cuéntanos, Julio, un poquito, ¿qué es esto de preparación? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta área de preparación, educación? Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Hace algunos años comencé a asistir al grupo de Recupérate y muy pronto me formé parte del equipo y he sido moderador de una de las mesas desde hace muchos años. Y me di cuenta que yo quería ayudar, pero me faltaba algo. Tomé un curso en consejería pastoral. En consejería pastoral y eso me ayudó un poquito a trabajar mejor con las mesas. Después me di cuenta que yo tenía muchas ganas de ayudar a las personas. Vi una necesidad grande en nuestra comunidad, pero necesitaba yo tener herramientas para poder ayudarlos. Entonces decidí ir a la escuela y tomé un curso de consejería en adicciones. Terminé ya hace más de un año consejería en adicciones y eso me ha ayudado mucho en el trabajo de Recupérate. Después de que tú terminas la escuela en consejería en adicciones tienes que hacer un voluntariado. Tienes 500 horas de voluntariado antes de que puedas tomar tu examen. Y estoy haciendo un voluntariado en una agencia. Y en esta agencia estoy encargado de dar clases a grupos de personas con problemas de DUI, manejan bajo la influencia de alguna droga. Y es muy hermoso ver que las herramientas que yo aprendí en la escuela, la información que tengo me ayudan a poder ayudar a estas personas, a poder ser un impacto positivo en sus vidas. Durante esta estancia en esta agencia me han dado la oportunidad de más entrenamientos, me preguntan si quiero aprender y pues obviamente los he tomado. En el invierno tomé un curso de 60 horas en consejería en violencia doméstica, 40 horas dedicado a las víctimas y 20 horas a los agresores. Y este viernes, hace 2 días, acabo de terminar un entrenamiento de una semana, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, en consejería sobre adicción al juego, en gambling disorder. Y yo puedo ver el impacto que puedo causar en las personas, cómo puedo alcanzar a nuestra comunidad en el trabajo que hago en esta agencia. Si yo no me hubiese preparado, estas puertas nunca se hubiesen abierto. Yo me di cuenta que por más que fuera mi intención buena, que tuviera toda la intención de ayudar, yo necesitaba tener esas herramientas. Y pues gracias a Dios lo estoy haciendo, Él está abriendo puertas y puedo alcanzar a nuestra comunidad. ¿Sí? Consejito final. Consejo final. Más que un consejo sería una exhortación, una invitación. Todos tenemos un oficio, todos tenemos un trabajo, pero busquemos qué es lo que Dios nos pone, la pasión que tenemos, y si Dios nos pone algo para alcanzar a nuestra comunidad, hay que prepararnos, hay que aprender, hay que educarnos, para entonces así ser unos instrumentos mejor preparados para la obra de Dios. Gracias, Julio. Estamos terminando. ¿Tenemos el clip? ¿No? ¿Sí? Ok, yes. Tenemos unos ingenieros de primera línea. Ok. ¡Prende! Bueno, ese no era el clip. Esas son las propaganditas de YouTube. Ok. Muy bien, no hay problema. Los invito, quédense para el segundo servicio, ¿ok? Muy bien, estamos terminando. Déjeme darle una palabrita final de lo que hemos aprendido. Este tema de vivir intencionalmente es serio. No es una cuestión religiosa de domingo en la mañana. ¿Okay? No es una prédica. Tómelo en serio. Tómelo en serio de vivir. Salga de acá con el sentimiento de tengo que aprender a vivir esta vida intencional para Dios. Esto es vida. Es la influencia que usted va a poder tener. Es el legado que usted va a poder dejar. Deuteronomio 30:19, el pueblo de Israel había salido de Egipto girando 40 años en el desierto.
había entrado hace un tiempo, estaban conquistando todo el territorio de Palestina, llena de pueblos paganos, y todo el tiempo la palabra de Dios les indica de elegir la vida. Particularmente Deuteronomio 30:19 dice algo que me encanta. Elige pues la vida. Elige pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tus descendientes. ¿Quieres repetirlo conmigo? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Esto está serio. Elige la vida. Déjeme darle un desafío final. Esto es serio. Respondemos a la gracia y a la misericordia de Dios. Respondemos al programa que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Respondemos con nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Respondemos con nuestra intencionalidad. Señor, sí, voy a vivir el programa tuyo para mi vida. Voy a comprometerme, voy a vivir con integridad. Voy a trabajar con integridad, voy a vivir para la familia con integridad, voy a dar libremente, voy a involucrarme en la iglesia, voy a influir a la comunidad, voy a dejar un legado, voy a vivir con propósito. Elige pues la vida. ¿Qué tal si nos levantamos como iglesia en esta hora y le decimos a nuestro Dios, creador, sabio, omnipotente, poderoso, que nos ama, le decimos: Señor, estoy eligiendo la vida? Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo de aprender de tu palabra la importancia, el ejemplo del apóstol Pablo de ser intencionales. Señor, te honramos, te adoramos en esta hora. Te entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Señor, como iglesia te decimos que queremos vivir esta vida intencional. Queremos poner nuestros pies con mucha delicadeza, con mucha precisión en el programa tuyo para nuestras vidas, en tus propósitos, en todo aquello que has incluido en nuestra vida. Bendigo a mis hermanos en esta hora. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, nuestras luchas, nuestras presiones. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tomar de una manera seria el vivir de una manera intencional para ti. Llénanos de ti, de tu poder, de tu Espíritu Santo, para vivir para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Permanezca un momentito con sus ojos cerrados, ahí paradito donde está. Tal vez hay personas nuevas en esta hora que dicen: yo quisiera vivir ese plan de Dios para mi vida. Quiero vivir con esa intencionalidad. Quiero disfrutar de la gracia, la misericordia de Dios, el propósito de Dios para mi vida, para mi familia. ¿Cómo hago? Y recuerden lo que estábamos hablando. El apóstol Pablo hablaba de Jesús muriendo en la cruz, resucitando, dando su vida por ti y por mí. Pero eso requiere decisiones. Tú en esta hora puedes cambiar la trayectoria temporal y la trayectoria eterna de tu vida. Tú en esta hora puedes reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, el amo, el dueño de tu vida. Tú en esta hora puedes tomar una decisión: yo quiero vivir intencionalmente para ti. Voy a hacer una oración. Si tú crees que esa es tu oración, tú puedes repetir conmigo esta oración en tu corazón. Queremos servirte, queremos amarte, queremos servirte como comunidad. Queremos, si estás empezando desde este día el programa La Vida de Jesucristo viviendo en ti, queremos darte una Biblia, queremos hoy mismo darte indicaciones de cómo puedes tú empezar a dar algunos primeros pasos y saber cómo podemos servirte como comunidad de fe. Si quieres, repite esta oración conmigo. Padre, gracias por haberme traído en esta hora aquí a tu casa. Gracias por escuchar tu palabra. Gracias por el ejemplo de este hombre que he escuchado, el apóstol Pablo. Señor, en esta hora yo quiero reconocer mi vida, mis pecados, mis errores, mi lejanía de ti, mi separación de ti. Pero yo quiero en esta hora comenzar a vivir una vida nueva en Jesucristo. Y quiero, cuando fallezca, ir a la eternidad contigo, aquel lugar que tú has preparado para mí.
Yo en esta hora quiero reconozco a Jesús como mi Salvador, el que dio su vida en la cruz, que resucitó para el perdón de mis pecados. Lo reconozco como mi Señor. Reconozco a Jesús como el que puede darme vida y vida nueva y abundante. Yo quiero vivir esa vida nueva en Jesús. Quiero vivir esa vida intencional, que me dé vida, que me dé alegría, que me dé propósito, que me dé sentido a la vida por el resto de mi vida. Elijo la vida para mi bien y el bien de mis descendientes, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Amén.